El acta, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, acta de sustentación número 001-EPIEI-FIEE, el AS 2021. Tesis número 001-FIE, el AS 2021, para optar el título profesional de ingeniero electricista. Los suscritos miembros de jurado, nombrados por la división de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, reunidos en la fecha bajo la presidencia del magíster Luis Marrudy Ponce Martínez e integrado por los ingenieros magíster Alfredo Rocha Jara, José Medina Ramírez y el ingeniero Flaviano Chamor Valverde, miembro asesor. Después de escuchar la sustentación de tesis del bachiller Edwin Paul Medina, troncos, código 111-90-144, para optar el título profesional de ingeniero electricista o la modalidad de titulación ordinaria, quien expuso su tesis, diseño electromecánico de la línea de transmisión 10 kV, subestación eléctrica San Rafael, planta B4, para la unidad minera ubicada en la región Puno. Se acordó... No, ya ahí tiene que invitar ya a que exponga. Por... No, primero tiene que leer el acta. Con la nota tal, Ciudad Universitaria, la fecha de hoy día. Ese es todo el acta y firman todos los presentes. ¿Ok? Ok, pero al final... Profesor. Sí. Profesor Rocha, indíquele, por favor, ahí al ingeniero, ha cometido un pequeño error simple nomás. Recién va a presentar, mi estimado profesor Ponce. Recién No, el está alumno bien. No, está bien, sino que la norma dice que hay que leer el acta. Estoy leyendo el acta, es lo que me está indicando la secretaria. La norma dice así. La nota luego lo vamos a poner. Correcto, ingeniero. Yo creo que avanzamos ya. ¿Ya? O sea, esa es la disposición, lo que... Ya. Empecemos. Adelante, señor tesista. Ok, muchas gracias. Voy a hacer la presentación. Me confirman, por favor, si se aprecia. Unos segundos. La presentación anterior tiene que desactivarse para que pueda entrar, creo usted. Ahí está. Ya estoy proyectando. No sé si se aprecia. Está bien, sí se observa. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, ante todo, buenas tardes a todos los miembros del jurado y a todos los presentes. En esta oportunidad les saluda bachiller en Ingeniería Eléctrica Edwin Paul Medina Troncos, y mi asesor fue el ingeniero Flaviano Chamorro Valverde, que también está presente. El objetivo de la presente reunión es realizar la sustentación de la tesis denominada Diseño electromecánico de la línea de transmisión 10 kV, subestación eléctrica San Rafael, hacia la planta B4, en la unidad minera ubicada en la región Puno. De manera general, se ha tratado de rescatar, digamos, los puntos más resaltantes en toda la tesis. Sabemos que es mucho más extenso que esto, pero, digamos, vamos a tratar de plasmar lo más relevante. Iniciaremos, pues, con la introducción. Después sería el planteamiento del problema, el cual constaría, pues, de la formulación y el objetivo de la investigación. Posteriormente pasaríamos a ver el marco teórico y metodológico, que estaría compuesto por el planteamiento de alternativas y la evaluación económica y financiera de las mismas. Luego de ello veríamos ya netamente el diseño de la línea eléctrica. En este caso voy a mostrar más láminas de detalle del diseño realizado, como son el diagrama unifilar, los tipos de armados, el trazo de ruta de línea, la distribución de estructuras y una vista isométrica de una derivación subterránea que se desarrolló en ese diseño, para finalmente indicar, pues, las conclusiones y recomendaciones de la tesis desarrollada. De manera introductoria, este diseño fue desarrollado en la unidad minera, ubicada en la región Puno, específicamente en el distrito de Antauta. Estamos hablando de un área con cotas que oscilan entre los 4.500 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Una zona típica de sierra con presencia de fuertes vientos, de nieve.
esta línea, o en esta área de influencia, consta de una línea de media tensión existente. O sea, en la unidad minera ya existe una línea doble terna implementada con torres de acero. Entonces, esta línea existente alimenta las cargas de las plantas B2 y B3 existentes. Pero como parte de la expansión minera de San Rafael, tienen previsto la construcción de una nueva planta B4, para lo cual se requiere el suministro de energía eléctrica, ¿no? Estamos hablando de una demanda aproximada de 3 megas. Entrando al planteamiento de problemas, específicamente en la formulación, he reflejado acá el diagrama unifilar en media tensión existente. Como les mencionaba, tenemos la subestación eléctrica San Rafael dentro de la misma unidad minera. Su nivel de alta tensión es 138 y transforma a 10 kV, y sobre el cual existe una línea doble terna implementada con torres de acero en toda su longitud. Una de las ternas consta de un conductor de fase de 240 milímetros cuadrados triple C, que sería para el proyecto B2, y la otra terna consta de un conductor triple C de 150 milímetros para el proyecto de sostenimiento. Entonces, como bien lo menciono, esta línea existente alimenta ya la planta B2 y la planta B3, y esta línea pues ya no, digamos, está saturada, no logra cubrir unas nuevas cargas. Entonces, se ha identificado el problema como insuficiente abastecimiento de energía eléctrica para el crecimiento de las nuevas cargas asociadas a la planta B4. El objetivo de la investigación es realizar netamente el diseño electromecánico de la línea de transmisión 10 kV, que surgiría de la sala de celdas en el lado de 10 kV de la subestación San Rafael, y, digamos, recorrería todo el tramo de Yazo de la unidad minera hasta llegar a la nueva planta B4, ¿no? Consta pues de una planta de tratamiento de aguas, un sistema de bombeo. Entonces, el objetivo es brindar también un abastecimiento suficiente de energía eléctrica de forma continua y confiable. A la derecha estoy mostrando, digamos, adelantando un poquito lo que sería el diseño que se va a explicar más adelante, pero, digamos, creí conveniente mostrar un poco más las estructuras que se estarían definiendo como torres de acero, que oscilan entre 18 a 21 metros, dependiendo, digamos, la topografía del terreno a lo largo de la línea, y ramales con postes de concreto y derivaciones subterráneas. Entrando al marco teórico y metodológico, cabe precisar que la tesis que he desarrollado, digamos que podemos decir que consta de dos etapas. La primera etapa consta del planteamiento de alternativas y la evaluación económica y financiera de las mismas para seleccionar, digamos, la mejor de ellas. Y la etapa 2 constaría del diseño de la alternativa seleccionada o de la mejor opción que se ha definido. Entonces, como planteamiento de alternativas, acá he mostrado la vista planta en Google Earth de la unidad minera San Rafael. En esta zona norte de la unidad se encuentra la subestación San Rafael 138 10 kV. Se puede apreciar en una línea tenue de color verde, que es la línea existente doble terna que les menciono. Y una alternativa es aprovechar el demandado en 10 kV de la subestación y hacer la construcción de una nueva línea que se muestra en color azul y recorrería, digamos, gran parte en paralelo a esta línea existente para finalmente llegar a la zona sur de la unidad y alimentar las cargas de la planta B4. La alternativa 2 sería elevar el nivel de tensión a la salida de San Rafael mediante una subestación elevadora de 10 a 22.9 kV y el diseño de una línea nueva, también con el mismo recorrido, pero en el nivel de 22.9 kV, aprovechando de esta manera menores pérdidas, optimizando la sección del conductor y por ende también optimizando las estructuras. A continuación les voy a mostrar de manera, digamos, concisa el equipamiento electromecánico principal de la alternativa número 1, que está asociada, por ejemplo, acá he reflejado en color celeste todo lo proyectado. Tengo la subestación eléctrica San Rafael. Bueno, la alternativa contempla también una pequeña ampliación del edificio de control para las celdas en 10 kV. Un tramo de línea, yo lo llamo un tramo troncal de línea, con torres de acero y un conductor de fase de 300 milímetros cuadrados triple C, más o menos 4.7 kilómetros, y las derivaciones hacia las nuevas cargas se ha optimizado en la sección del conductor, reduciéndolo a 150 milímetros cuadrados, y por ende ya no se requerirían torres, sino se está contemplando el uso de postes de concreto en los ramales. Esa es básicamente la alternativa número 1. La alternativa número 2 es, como les mencionaba, elevar el nivel de tensión mediadora de 10 kV con una potencia de 8 NAF
Y de esta manera se podría determinar o diseñar una línea uniforme mediante una sola sección de conductor de 95 milímetros y el uso de postes de concreto. Entonces, de cierta forma se optimiza por un lado el diseño asociado a la línea 22.9 kV, pero también el costo de la subestación elevadora también es una fuerte inversión para el año cero. A continuación voy a explicar la evaluación económica y financiera de ambas alternativas. Entonces, en proyectos electromecánicos como este tipo, es típico, realizar estimaciones a nivel de CAPEX, ¿no? A nivel de costo total de inversión de proyectos, mediante la estimación del suministro principal de la línea o de una subestación, y los costos tanto de montaje como de obras civiles, transporte, los mismos gastos generales están, relacionados al suministro de materiales. Entonces, para hacer una estimación y una definición de inversión en año cero para ambas alternativas, se define, una ingeniería conceptual, una estimación de cantidades generales. Por ejemplo, para la alternativa número 1, más o menos se estimó unos 10 postes, unas 30 torres, mediante unos vanos promedios de 180 y 120 metros. Los conductores, tanto para la troncal en 300 milímetros y para los ramales en 150 milímetros. El cable de guarda OPGW con hilos de fibra óptica, utilizado tanto para las protecciones de las descargas como para el sistema de telecomunicaciones entre la subestación San Rafael y las nuevas cargas proyectadas. Y un tema de equipos varios entre accesorios. De igual manera se estima el edificio de control, se estiman las celdas de barra, las celdas de servicios auxiliares, las celdas de salida, y el sistema de telecomunicaciones y la malla tierra, para este pequeño tramo de edificio de control. A la derecha podemos apreciar tanto de la línea en 10 kV como el edificio de control. Existen ya ratios, indicadores, inclusive uno pues en el transcurso de los años de desarrollo de proyectos va sacando indicadores, respecto a obras civiles o respecto a montaje. Entonces, en base a esas documentaciones y enfocadas a minería, se estima un costo directo de la alternativa número 1 en el orden de 1.8 millones de dólares. Además de ello, también se tiene que contemplar costos indirectos, como ingeniería, supervisión de obra, e inclusive un costo de contingencia, ya que estamos hablando de una estimación. Entonces, considerando todos estos factores, se llega a una estimación total del proyecto en el orden de los 3.2 millones de dólares para la alternativa número 1. En el caso de la alternativa número 2, el principio de estimación es el mismo. Hay que determinar el equipamiento principal. En este caso, la línea de 22.9 kV ya no utilizaría torres, sino simplemente postes de concreto. Un solo conductor de 95 milímetros. Bueno, el cable de guarda se mantiene para las protecciones de descargas y telecomunicaciones. Y los equipos de protección y puesta a tierra pues asociados a los postes de concreto. Y la subestación elevadora también de igual manera se estima mediante el costo, lo fuerte de una subestación, que se va en el tema del transformador de potencia, las celdas de transformación en ambos lados, tanto de 10 como de 22.9 kV, las respectivas celdas de servicios auxiliares y las celdas de salida o celdas de línea en 22.9 kV. Además del sistema de telecomunicaciones y el sistema de puesta a tierra. Entonces, en la zona derecha también podemos apreciar la estimación del CAPEX de la línea, en 22.9 kV y de la subestación elevadora. Entonces, también se mantienen los márgenes considerados, al igual que en la alternativa número 1, para que estén en igualdad de condiciones, y se obtiene un costo directo de 2.9 millones de dólares como costo directo. De igual manera, también tenemos que considerar los costos indirectos y una eventual contingencia, haciendo un costo total para la alternativa 2 de 5.4 millones de dólares aproximadamente. Entonces, ya cerrando el tema de planteamiento de alternativas y evaluación o comparación técnica y económica entre ellas, se ha realizado un flujo de inversión en los 10 primeros años para identificar, el valor actual neto de ambas alternativas y ver si es que por ahí la alternativa 2 logra ser competitiva con la alternativa 1, ya que es de menor inversión. Entonces, se hace el flujo de inversión, se considera pues el costo total del proyecto para la alternativa número 1 como inversión en año cero. Por acá se digiere el costo directo de la línea, el costo directo del edificio de control, para hacer estimaciones de operación y mantenimiento. Por ejemplo, para la línea oscila en un ratio de 5% del costo directo y de las subestaciones en un 3% del costo directo anuales. De igual manera se estiman los costos de pérdidas y la compra de energía y potencia.
Todo esto se realiza un flujo de inversión anual y finalmente se obtiene como un valor actual de la alternativa número 1 en el orden de los 11.4 millones de dólares, con una inversión inicial de 3.2 millones de dólares. Entonces, partiendo bajo las mismas premisas para la alternativa número 2, de igual manera se digrega tanto los costos de línea como de subestación. En este caso podemos ver que el costo de la subestación es mucho mayor, ya que, digamos, la inversión fuerte está por el lado del transformador y las celdas asociadas. Se digrega para hacer también las estimaciones de la operación y mantenimiento de la línea, operación y mantenimiento de la subestación, manejando también los mismos indicadores para que estén en igualdad de condiciones. Un tema de costo de pérdidas y de compra de energía y potencia. Acá, por ejemplo, podemos resaltar que al ser una línea en 22.9 kV, pues, digamos, se mejora en algo el tema de las pérdidas. Por ejemplo, la alternativa número 1 es ligeramente mayor a la alternativa número 2, ya que se optimizó, pues, la sección del conductor y por ende las pérdidas. Entonces, en el mismo horizonte de 10 años, en comparación con las dos alternativas, vemos que la alternativa número 2 se obtiene finalmente un costo de inversión un valor actual neto de 13.8 millones de dólares. Entonces, se tienen estos indicadores de inversión en año cero y valor actual neto en el horizonte definido. Entonces se llega a la conclusión que la alternativa número 1 es, digamos, la recomendable y la que posteriormente voy a explicar ya los detalles de ingeniería. Tenemos, ya entrando al diseño de la línea eléctrica, mostramos el diagrama unifilar de todo el área de influencia del proyecto. En esta zona izquierda tenemos la subestación San Rafael. Podemos ver todo su equipamiento en el lado de alta, en 138 kV, el transformador. Tenemos las celdas de barra en 10 kV y las celdas de salida en 10 kV. También se puede apreciar en líneas punteadas, hay un pequeño tramo subterráneo a la salida de la línea. Más adelante voy a explicar el porqué de un tramo subterráneo, ya que hubo algunas interferencias a la salida de la subestación San Rafael. Y finalmente un tramo troncal mediante torres de acero de aproximadamente 4.5 kilómetros y derivaciones hacia, por ejemplo, la planta de tratamiento de agua o al sistema de bombeo, inclusive al sistema de infiltración con el uso de postes de concreto y un conductor de menor calibre, ¿no? Estamos hablando de 150 milímetros cuadrados. Entonces, este es el equipamiento, digamos, de la alternativa seleccionada, ¿no? De la alternativa número 1. Yendo un poquito más allá al tema de los diseños, como bien se mencionó, estamos utilizando dos tipos de estructuras. Tenemos, en este caso, voy a mostrar todas las láminas que se desarrollaron para los armados en torres. Tenemos el primer armado, denominado como estructura de transición, una torre tipo TR, justamente para hacer la transición de los tramos subterráneos a los tramos aéreos a la salida de la subestación de San Rafael, que más adelante lo vamos a ver en la lámina de trazo de ruta de línea, donde queda un poco más claro. Luego tenemos las torres de suspensión o alineamiento, denominada como torre tipo TS. Son las estructuras que se utilizan entre los vértices de la línea, a lo largo de toda la línea, y son las que están sometidas a menores esfuerzos. Luego tenemos torres angulares, denominadas torre tipo TA1, TA2, TA3, los cuales, digamos, se diferencian en relación al ángulo topográfico que se generan en los vértices a lo largo de la línea. Por ejemplo, en la estructura TA1 trabaja en un rango desde los 3 grados hasta los 30 grados. La estructura TA2 continúa desde los 30 hasta los 60 grados. Y finalmente la estructura TA3, que es la que está sometida a mayores esfuerzos, trabaja, digamos, en un ángulo de 60 a 90 grados. ¿No? Si vemos en tema de costos, la estructura tipo TA3 es la que está sometida a mayores esfuerzos, ya que se generan tanto esfuerzos o cargas tangenciales como longitudinales en un ángulo, digamos, fuerte, lo cual, pues, implica mucho mayor inversión en acero y por ende mucho mayor costo en las estructuras. Es por ello que se maneja un criterio en el diseño de líneas de mantener una línea lo más recta posible, ya que de esta manera estuvieras optimizando y utilizarías solamente estructuras torre tipo TS y no tantas estructuras angulares, anclajes que, pues, te incrementarían el costo del proyecto. Obviamente dependiendo de cada lugar, de cada zona donde sea, digamos, viable. Como postes de concreto, de igual manera también se tienen postes o estructuras de suspensión y de alineamiento, como es en este caso el poste PS, que mediante el uso de ménsulas y aisladores tipo PIN, pues se realiza el alineamiento entre vértices.
También tenemos postes angulares, anclajes, como el PA1, el PA2 y el PA3, que básicamente actúan con los mismos ángulos que las torres. El ángulo PA1, por ejemplo, desde los 3 hasta los 30 grados, el PA2 desde los 30 hasta los 60 grados, y el PA3 desde los 60 hasta los 90 grados. Lo que se puede apreciar acá de manera interesante es el uso de las ménsulas y aisladores tipo PIN para hacer una especie de jumper o un puente para hacer la conexión de los conductores de fase. Y también podemos apreciar las diferencias, por ejemplo, del uso de retenidas. En el caso de las estructuras PA1 y PA2, tenemos la instalación de retenidas en la bisectriz para reforzar los esfuerzos hacia las estructuras. Y en el caso de los postes PA3, pues se implementan retenidas en ambos ejes de la línea para soportar los esfuerzos o los tiros producidos por cada uno de los cables. También tenemos postes tipo PTR, que son postes de transición. También hay transiciones de aéreos subterráneos en el caso de las derivaciones. Y una estructura denominada PERFECT para seccionamientos de la línea hacia las nuevas cargas proyectadas asociadas a la planta B4. En este caso estoy mostrando el trazo de ruta de línea, y acá voy a enfocarme un poquito más a la salida de la subestación San Rafael, que se puede apreciar acá en la zona izquierda, está enmarcado en un color rojo. Esta es la subestación San Rafael existente, 13810 kV. Acá existe o se puede apreciar una línea de color negro, medio gris, es la línea 10 kV existente, la doble eterna, y toda la línea en color azul es la línea proyectada asociada a la alternativa número 1, ¿no? Como mejor opción. Entonces, bueno, en este caso tuve la oportunidad de viajar a la misma unidad minera en San Rafael para justamente definir tanto el trazo de ruta de la línea como también definir la salida, ya que generalmente es lo más complicado, es un poquito definir bien la salida y el enlace de la subestación a la línea proyectada. Entonces, en su momento se hizo toda la inspección, el recorrido en campo, y se identificó justamente que acá pegado a la subestación está instalada la primera torre de la línea existente. Entonces, también se puede apreciar acá en color verde los accesos, digamos que bordean prácticamente la subestación, limitando un poco el espacio para una nueva torre. Entonces, lo más conveniente fue diseñar un tramo subterráneo de línea para buscar una zona, un área, digamos, con mayor espacio para poder hacer la instalación de la primera estructura, que sería de transición de subterráneo aéreo, ¿no? La estructura tipo TR. Entonces, posterior a ello, ya se da inicio a todo el recorrido de las torres de acero. Acá se pueden apreciar tanto los diferentes ángulos asociados a los vértices, así como las estructuras de alineamiento entre cada uno de los vértices. Otro criterio importante es que se aprovecha el recorrido de la línea eléctrica existente en doble eterna, digamos, para aprovechar ese sentido y mantener una ruta, digamos así, paralela a la línea existente hasta cierto tramo. Finalmente, llegamos hasta las cargas proyectadas, y ya estas derivaciones son, pues, estructuras de concreto, ¿no? Postes de concreto de 15 metros de altura con 500 kilogramos de carga de trabajo. Entonces ya las derivaciones alimentan a estas cargas, ¿no? La planta de tratamiento de agua, esta zona de acá es el sistema de bombeo, y esta zona final es el sistema de infiltración, todas estas cargas asociadas a la construcción de toda su planta B4, como sistema de expansión de la unidad minera. Otro detalle importante es también la distribución de estructuras, para lo cual existen diversos software, como por ejemplo pueden ser el PLC-CAD, el DLP-CAD o el RedLink. Va a depender mucho del proyectista, de qué software se sienta más cómodo o más experiencia con el uso del mismo. En mi caso yo utilicé el RedLink ya por la experiencia en el uso del programa, así como también la referenciación del perfil a lo largo de la línea. Se puede apreciar todo este perfil, el cual se extrae del mismo plano topográfico que entrega la unidad minera. Entonces, acá como punto relevante es la validación del diseño de las distancias mínimas de seguridad verticales hacia el terreno. Estas distancias están estipuladas en el Código Nacional de Electricidad, Suministro 2011, en el cual te establece las diversas condiciones, puede ser en cruces, por ejemplo, de accesos o zonas, eriazas, depende mucho de la zona, de la transitibilidad de la zona, y en base a eso te establece alturas mínimas
que tú debes respetar como tu diseño. Asimismo, estas instancias de seguridad también sufren correcciones por la altitud de la instalación. No es lo mismo, digamos, las distancias de seguridad eléctricas en la costa respecto a una zona minera, por ejemplo, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en las líneas punteadas se representan estas distancias de seguridad verticales y también se reflejan las diferentes condiciones de los conductores en el proyecto. Se recomienda que para el diseño de las líneas, para la distribución de estructuras y validación de distancias eléctricas verticales, se cumpla con la condición de máxima temperatura o máxima flecha según el tipo de proyecto. ¿Para qué? Para justamente validar que en la peor condición de máxima flecha se siga cumpliendo la distancia vertical de seguridad establecida en normas. Finalmente, como una lámina de detalle, digamos, del diseño de realizado, es una vista isométrica de las derivaciones subterráneas utilizadas en este proyecto. Lo normal es de repente hacer derivaciones a medio vano del conductor, tanto entre torres o entre postes, ya que, digamos, es mucho más práctico, pero en coordinación también con los, digamos, ingenieros de campo, de obras, se tuvo felizmente una reunión, digamos, en la primera etapa del diseño, y en el cual nos trasladaron sus preocupaciones respecto al diseño de la línea existente doble eterna. Entonces nos comunicaron que habían tenido ciertas complicaciones para hacer justamente estas derivaciones a medio vano por las mismas condiciones climatológicas de la zona de influencia. Entonces se definió hacer derivaciones subterráneas. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en la línea troncal implementada con torres de acero, se utilizaron pues cables de energía y seccionadores tipo cuchilla para hacer las derivaciones y un banco de ductos, digamos, subterráneo para hacer el paso de los cables de energía y un poste de concreto para hacer la derivación y las transiciones. Obviamente también hay un cable de guarda, OPGW. En estas estructuras también se instala una caja de empalme y una fibra a través de los bancos de ductos. De igual manera, en esta zona, digamos, con poste de concreto, también otra caja de empalme y hace la transición también a cable de guarda, ¿no? OPGW, que es acero con las fibras por el medio del cable. De igual manera, para las derivaciones, también hay ciertas derivaciones subterráneas. Entonces también se tiene una estructura de seccionamiento y una estructura de transición para los conductores de fase y para el cable de guarda. ¿No? Fue un detalle, digamos, importante que quería resaltar. Y finalmente, digamos, a manera de conclusiones y recomendaciones de la tesis desarrollada, digamos que lo más resaltante que quería mostrar es la forma que se suele trabajar este tipo de diseños. Generalmente siempre tiene que haber una primera etapa. En el sector privado lo conocen como trade-off, en el sector público como estudio de perfil, en el cual haces una especie de ingeniería básica o ingeniería conceptual para hacer estimaciones de costos y sobre los cuales tú recién determinar la mejor opción para finalmente desarrollar la ingeniería sobre una de las alternativas, ya que no tendría sentido desarrollar ingenierías a detalle para cada una de las alternativas, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa, digamos, de la tesis, y la segunda etapa sería ya el desarrollo de la ingeniería, de la alternativa seleccionada, o que si lo queremos llevar pues a un término del sector público, como empresas concesionarias lo conocen como estudio definitivo a nivel de ejecución de obras. Entonces, a manera de recomendación, es que para el diseño de líneas de transmisión a nivel nacional, es importante, digamos, tener conocimiento todas las líneas eléctricas o todo el sistema de expansión que puede tener una unidad minera o un cliente privado, lo que fuere. Entonces, ¿para qué? Para que en el momento que tú realices tu trazo de ruta de línea, que es lo más, digamos, primordial al inicio de la determinación del proyecto, tengas en cuenta, posibles cruces con líneas eléctricas proyectadas, o también otro detalle que recomiendo es, si es que existen líneas eléctricas, como fue en este caso, aprovechar y recoger los criterios de diseño de esta línea existente y que está sometida a las mismas condiciones climatológicas, a las mismas cotas, y poder rescatar, digamos, ciertos criterios de diseño para que todo el diseño de esta línea converge y contemple todos los criterios asociados a la misma unidad minera.
Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte y estaría atento pues a ciertas consultas que las tengan. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. ¿Había alguien de los miembros alguna pregunta? A ver, quería hacerle, hay una parte subterránea que sale a una estructura TR. Esa parte subterránea es obligada porque hay otra estructura, dice, ¿no? Sí. Y yo le pregunto, esa estructura de salida, ¿qué condiciones especiales debe tener? La primera estructura, por ejemplo, acá como la podemos apreciar, estoy mostrando el trazo de ruta, debe, como cargas mecánicas, debe soportar todas las cargas unilaterales, ya que si es que podemos ver el detalle, por ejemplo, de la estructura de transición, la voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, estamos hablando de esta estructura de transición. Si podemos apreciar, existen solamente cargas unilaterales, es decir, en un solo sentido, ya que hacia este extremo es un tramo subterráneo. Entonces, como criterio mecánico, hay que tener en cuenta estas cargas unilaterales y por ende mayores esfuerzos como si fuera una estructura terminal. Correcto. Otra pregunta, el material de la geografía del sitio, ¿podría describirme qué material es? Porque un jovencito sustentó una tesis en donde habían colocado dos estructuras no muy alejadas de un río y el río creció y se llevó la parte de abajo y lo desplazó a la estructura. Entonces tuvieron que prácticamente hacer un replanteado y colocarla en otro sitio. Por eso le pregunto, la geografía de este ambiente, ¿es roca? ¿Hay fuentes de agua por ahí? No. No, en sí hay dos, digamos, en relación a los estudios de suelos, se determinó dos tipos de terreno. A la salida de la subestación, más o menos unos 2,5 kilómetros, es rocas, no hay fuentes de agua cercanas, están al otro extremo de la unidad. Es por eso que se aprovechó ese recorrido y también el recorrido paralelo a la línea existente, ¿no? Si se da cuenta el trazo de ruta, lo definimos prácticamente entre la línea existente y su área de concesión, digamos, para dejarle todo este espacio a la unidad minera en todos sus sistemas pues, de operaciones propios de la mina, ¿no? Pero no ha habido una dificultad, digamos, por el tema de repente de sistemas de ríos o de aguas, están al otro extremo de la unidad. Y en el caso de las tomas de tierra, ¿ha tenido dificultades con su terreno o ha tenido que hacer alguna mejora? Si bien no hay una lámina, yo les puedo de repente indicar si se realizaron todas las mediciones de resistividad en los vértices y se plantearon dos tipos de configuraciones. El uso de contrapesos horizontales para las estructuras, digamos, como postes de concreto, y en el caso de las torres, se utilizó una configuración mixta entre contrapesos horizontales y jabalinas verticales para justamente llegar a los valores, digamos, de resistencia permitidos por norma, ¿no? ¿Y podría comentarme algo en sistema de comunicación a través de la propia línea? Sí, claro que sí. La línea contempla un cable de guarda, acá voy a mostrar una de las estructuras, un cable de guarda que está ubicado en la punta de cada una de las estructuras, ya sea torre o sea poste. Entonces este cable tiene doble función. Uno es todo el apantallamiento ante descargas atmosféricas para la línea, y el otro tema es que dentro de ese cable de acero vienen fibras. Entonces, mediante estas fibras se va a realizar la interconexión de las subestaciones que están, digamos, definidas en cada una de las nuevas cargas. Por ejemplo, si es que en este sistema de bombeo tenían previsto la instalación de celdas de media tensión, lo cual conlleva pues el uso de relés o de medidores multifunción, entonces todo el sistema de telecomunicaciones es llevado mediante esta fibra óptica en el cable OPGW hacia el centro de control que está ubicado en la subestación San Rafael, ¿no? La idea es dejar, si bien se realiza un nuevo diseño de la línea,
también se contempla mantener el sistema de telecomunicaciones entre todas sus nuevas cargas. Dígame, ¿y el nivel isoceráunico de esa zona está tipificado como qué? El nivel isoceráunico Sí. está, si no me equivoco, en el orden de 3 o 4, esta zona ya que está pues sometida a diversas descargas atmosféricas y una cota pues elevada, ¿no? Entre 4.500 a 5.000 metros. Y la última, ahí veo de que utilizan bombas de agua, ¿no? ¿Usted tiene una idea más o menos del proceso de lo que se hace cuál es el objetivo, qué es lo que producen, ¿no? Sí, en realidad esta planta B4 tiene el objetivo, digamos, de mejorar o de dar paso a todo su sistema de limpieza, de purificación de los residuos. ¿No? Sabemos que las mineras, pues, digamos, generan residuos por el mismo procesamiento, por el mismo sistema de operaciones. Entonces tiene, por ejemplo, bombas en esta zona del sistema de bombeo, plantean bombas y también plantean el uso de lagunas artificiales para hacer todo el sistema de mejoramiento digamos, de residuos, ¿no? Correcto, tienen que hacerse cargo de sus impactos ambientales. Eso es todo para mí, jovencito. De acuerdo. Si me permite, ingeniero Ponce, ¿me permite? Sí, adelante, ingeniero Medina. A ver, bachiller Medina. Ingeniero. La primera pregunta, ¿no? Usted ha presentado inicialmente sobre todo los dos tipos de posibilidades, ¿no? No, ya ha hecho un análisis económico y después ha hecho un trazado, ¿no? de las líneas para alimentar los centros de carga, el centro minero. Mi pregunta es, ¿hubo una ingeniería inicial, digamos, cuando usted contaba con un estudio de incidencia por salida, por eventos atmosféricos, dado que la línea se estaba haciendo a más de 4.500 metros de altura? ¿No? ¿Ha tenido en cuenta todo eso? Sí, el tema de incidencias por descargas, y sobre todo en este tipo de, digamos, de área de influencia, a altas cotas, siempre se toma en cuenta para el diseño, por ejemplo, del cable de guarda. Hay un ángulo estimado que tiene que cumplirse mínimamente entre la altura, digamos, entre el casquillo que está el cable de guarda con el primer conductor de fase. Entonces, mediante este ángulo, pues uno calcula esta altura de la punta de la cabeza de la torre a fin de dar cumplimiento a este sistema de apantallamiento, y lo cual pues estaría reflejado en las menores incidencias para la línea, ¿no? A lo largo de toda la línea, en realidad. ¿Y la instalación de pararrayos se tomó en cuenta? En este caso, sí, pero más en las estructuras de postes, en el cual fueron utilizadas para las transiciones. Por ejemplo, en este caso, para una transición entre postes de concreto, se utilizó pues seccionadores tipo cutout para las maniobras, para las protecciones de sobrecorriente y los respectivos pararrayos. Y ahí el método de mejoramiento del sistema de apantallamiento, ¿qué método empleado? Es el diseño electrogeométrico, el cual pues se basa en los ángulos y en las alturas para cumplir el sistema de apantallamiento. Y algunas correcciones especiales que se han hecho, digamos, en los cálculos, dado la altura de las instalaciones, ¿no? Son 4.500 metros sobre el nivel del mar. Sí, en los justamente. cálculos mecánicos que se han tenido que tomar en cuenta. Sí, gracias por la pregunta. Justamente, este tema de instalar una línea en costa, entonces es totalmente distinto, ¿no? El Nacional de Electricidad ya está establecido zonas o áreas respecto a las cotas. Por ejemplo, el área 1 es hasta los 1.000 metros, el área 2 oscila entre los 1.000 a los 2.000 metros, y así sucesivamente. Nosotros estamos en el área 4, donde es a más de 4.500, entonces en el código te establecen, ¿qué te establecen? Te establecen el espesor del hielo,
la velocidad del viento máximo y las temperaturas mínimas. Estos valores que te establecen el código, para estas zonas altas o altas cotas, entran justamente en tu cálculo mecánico de conductores para obtener todos los esfuerzos, y finalmente todos estos esfuerzos son trasladados al diseño de las torres y de los postes también, ¿no? Y en los equipos eléctricos, en los transformadores, por ejemplo, en la subestación. En este caso, digamos, si se puede apreciar, digamos, el diseño estuvo contemplado para la línea, ¿no? Igual en el equipamiento para subestaciones también se tiene en cuenta, por ejemplo, el nivel de aislamiento que debe cumplir para esas alturas, ¿no? También hay un tema de corrección, por ejemplo, en el tema de aislamiento tienes que tener en cuenta la contaminación, puede ser ligera, puede ser severa para este tipo de zonas mineras, y un respectivo factor de corrección para el aislamiento, ¿no? Lo cual se refleja pues en el diseño de los bushing, de repente de los transformadores, o para el diseño también de las celdas de media tensión. Muy bien. Puede continuar, ingeniero Ponce. Muchas gracias. A ver, Bachir Medina, unas preguntas. Sí. Usted habla ahí de un sistema de aterramiento, ¿no?, de su pozo de tierra. La pregunta es, ¿cuál debe ser el valor mínimo en su pozo de tierra que usted está considerando? ¿Cuántos pozos de tierra está considerando? Y ese es su pozo de tierra con respecto a su línea de transmisión. Y también que con respecto a los pozos de tierra, ya que le han hecho una pregunta sobre la línea de comunicación, si usted también está considerando los pozos de tierra para la línea de comunicación en su ruta que usted está diseñando su línea de transmisión. Esa es la primera pregunta. Sí, por supuesto. A ver, la línea contempla el diseño de puestas a tierra para cada una de las estructuras. ¿Por qué? Justamente porque estamos tendiendo un cable de guarda tipo PGW. Entonces, este cable de guarda en todas las estructuras se conecta a la parte metálica de las torres y a su vez se enlaza al sistema de puesta a tierra, ¿no? Todo es un sistema, digamos, enlazado entre el cable de guarda y todos los diferentes tipos de puesta a tierra, tanto en torres como en postes, ya que ante una eventual descarga atmosférica, pues toda la descarga, digamos, idealmente debería irse hacia los pozos. Entonces, esa es la configuración que se ha tenido en cuenta para el diseño de las puestas a tierra. No, la pregunta era, ¿cuál debe ser su valor mínimo? Perdón, eso no, se me pasó. Existen diversas normas, al menos en la norma nacional, recomienda para zonas no transitadas un valor mínimo de 25 ohmios y para zonas transitadas 15 ohmios. ¿Ya? Nosotros, a pesar de que sea una zona, digamos, con no tanto recorrido, se ha definido un valor mínimo de 15 ohmios, ya que se tiene en cuenta también justamente el sistema de aterramiento para el tema de telecomunicaciones. Entonces, bien, la pregunta correcta debería ser cuál es el valor máximo. Bien, pero la otra es con respecto a sus equipos de comunicación, ¿cuál debe ser su valor de ohmiaje de su pozo de tierra? Para sus equipos de comunicación. Para los línea de comunicación. Sí, ¿Es el mismo valor o son diferentes? No, para los equipos de comunicación están un poquito más relacionados o asociados a la malla tierra que existe, digamos, en las subestaciones. Entonces, para una malla tierra de una subestación, pues el valor máximo permitido es hasta 3, oscila entre 3 a 5 ohmios para las mallas. Son los mínimos. Así es. ¿O máximo? No, máximos. No pueden superar estos valores ya que están asociados a equipos electrónicos, ¿no? Como relés, todos los IEDs existentes en las celdas de media tensión, ¿no? Los tableros de protección, del lado de línea, del lado de transformador. Entonces, cuando uno diseña la subestación, a través de todas las bandejas o los ductos que se puedan conectar, todas las partes metálicas se conectan, ¿no? El chasis, todas las partes de la cubierta de las celdas, todos se enlazan a la malla tierra profunda, ¿no? En la parte de comunicaciones, para su conocimiento, la resistividad, el ohmiaje es menor. La otra pregunta es lo siguiente. El ingeniero Medina le habló de la subestación. Pues mi pregunta va
por un lado, qué tipo de sistema de protección utiliza usted en todos sus sistemas que ha diseñado? ¿Qué tipo de protección utiliza? Y básicamente, de qué tendencias son sus protecciones? Eléctricos, electromecánicos, de estado sólido, electrónico, no sé. ¿Qué tipo de equipo está considerando usted? Sí, estoy considerando, digamos, dos tipos de protecciones. Uno es justamente a la salida de la subestación, en la celda de media tensión. Se tiene previsto la instalación de un relé multifunción, un equipo electrónico, el cual pues va a trabajar por sobrecorriente para la protección de toda la línea. Este es como su sistema, digamos, principal de protección. Y a lo largo de la línea también existen equipos como por ejemplo los seccionadores tipo cutout en las derivaciones, los cuales también van a actuar por sobrecorriente para cada una de las cargas, ¿no? Si se da cuenta, en todas las derivaciones se está contemplando cada una de ellas. Y en la protección de las subestaciones, Sí, por eso, como nosotros estamos, digamos, la subestación San Rafael es existente, nosotros nos estamos, digamos, conectando solamente al lado de 10 kV. Obviamente la subestación San Rafael tiene, digamos, mucho más equipos de protección, pero asociado específicamente a esta línea, se relaciona justamente la celda de salida o celda de línea en 10 kV, ¿no? Eso es lo que le mencionaba, en el cual va a estar equipado pues con su relé multifunción. para terminar, en todo su trabajo que usted ha hecho en su proyecto, ¿es necesario que usted considere ahí un relé de distancia o un tipo de relé de distancia y bajo qué condiciones de ser así? No, la línea es una línea corta, ¿no? Es una línea que está más o menos en el orden de los 5 kilómetros y además que es una línea pues en media tensión, ¿no? Entonces, digamos, lo establecido es pues protecciones por sobrecorriente, ¿no? Ya los relés, pues, los relés multifunción que están en estas celdas los configuran para que actúen también en relación junto con los tiempos de operación con los cutouts, ¿no? Bien, muchas gracias. Se agradece, Bachiller Paul Medina. Vamos a deliberar con los jurados y luego le estamos dando el resultado. Se agradece infinitamente. ¿Puedo dejar de proyectar, correcto? Sí, sí. Sí. Ok, muchas gracias.
Ese ruido, alguien anda con esa perturbación. Bien, continuando con la sustentación del bachiller Medina, una vez reunido los miembros del jurado, hemos llegado a la conclusión de que el bachiller Paul Medina ha aprobado su tesis por unanimidad con la nota de 15, del cual a partir de la fecha usted ya es ingeniero eléctrico. Le felicitamos a usted, a su asesor, por su aporte valioso que ha dado el ingeniero Flaviano Chamorro. Creo que ha sido un trabajo muy maravilloso, interesante, y sobre todo por el aporte que ustedes han brindado. Gracias y buena suerte y la felicitación del caso. Y también agradecer a los jurados también por el tiempo que han dedicado a llevar adelante. Muchas gracias. Esta sustentación de la forma virtual, y lo hacemos con el mejor ánimo de seguir apoyando y trabajando en bien de las nuevas generaciones. Felicitaciones, ahora sí, ingeniero Paul Medina. Ingeniero, Para también permítame, ingeniero, felicitar Sí. al nuevo colega, ¿no? Y le deseo muchos éxitos también, ¿no? Que